para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Ahora vamos a dar inicio a lo que es el capítulo 3. Capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 7. La verdad que es un enorme privilegio el que tengo de venir a compartir la palabra con vosotros una vez al mes. Ha sido un proceso para mí de un aprendizaje. Siempre está el reto, llegan el compromiso, los nervios, pero a medida que voy estudiando con vosotros me voy dando cuenta de ese gran tesoro que tiene la palabra del Señor, y voy conociendo más al Señor Jesucristo, y le doy las gracias a Dios por la vida de nuestros pastores y nuestros líderes que nos han estado dirigiendo durante estos años a través de las Escrituras. Y me deleito cada vez que vengo al culto, al servicio, y es un honor para mí compartir con vosotros la palabra. Acompáñenme con su Biblia. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, bendito Señor, por otro día más de vida que me has regalado, por el privilegio que nos da de podernos reunir una vez más como congregación para poder seguir aprendiendo de tu palabra, para poder adorarte, para poder conocerte más. Muchas gracias por esta enorme bendición que tenemos como iglesia local, por este medio de gracia que tenemos aquí, Señor, en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Lynn. Gracias por todo. Te pido primeramente perdón por todos mis pecados, Señor. Reconozco que soy débil, que soy pecador, y confieso mis pecados, Señor, para alcanzar tu gracia y tu misericordia, y me aparto de él también, me aparto del pecado. Esta noche, Señor, quiero rogarte que me des de tu gracia para con mis hermanos. Te ruego que me concedas todos los dones que se necesitan para poder predicar tu palabra, que pueda yo, Señor, hablar de una forma clara tu palabra, sin agregarle ni quitarle nada a tu palabra, Señor. Oro, bendito Señor, para que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, de tal manera que tu palabra pueda llegar, germinar, Señor, y llevar su fruto. Ese fruto, Señor, donde nosotros podamos también compartir tu palabra a aquellas personas necesitadas, esas personas que nunca han escuchado el Evangelio, esas personas, Señor, que están atadas a los vicios, al pecado, a la maldad. Gracias por todo, te doy, bendito Señor, en el nombre del Señor Jesús he orado, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Qué hermosa palabra la que nosotros vamos a empezar a estudiar en este capítulo 3.
La verdad que es un verdadero un reto y a la vez un honor estar compartiendo con vosotros la palabra del Señor. En este capítulo, y en este pasaje especialmente, nosotros podemos ver claramente que hay un modelo bíblico para el liderazgo eclesiástico y es necesario para que la iglesia muestre la gloria de Cristo en el culto y en el testimonio. Y es muy importante que nosotros entendamos también que la Biblia identifica dos funciones principales que en la iglesia, y una de las funciones principales habla de los obispos que menciona este pasaje. Los obispos son los líderes de servicio. Los obispos también podemos entender como un anciano, como un pastor de una congregación. Y también están los diáconos, que son servidores principales de la congregación del Señor. Cuando nos encontramos con un pasaje de las Escrituras que trata sobre el liderazgo de la iglesia, a veces nos sentimos tentados a pasar la página. Por lo menos en mi caso, yo digo, voy a pasar. Pero ahora que a mí me toca venir y estudiar, pues la verdad que es algo muy interesante, muy importante. Es muy importante y yo me ponía a pensar, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con los hermanos? Y es para los pastores, para los ancianos. Pero la verdad que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. No solo los pastores, no solo los ancianos, no solo los líderes, tiene que ver con cada uno de nosotros y tiene que ver con nuestra vida. Necesitamos cada uno de nosotros que se nos recuerde que el liderazgo de la iglesia afecta a cada uno de los seguidores de Cristo. Algunos creyentes han sido alentados en gran manera a través de la predicación de la palabra del Señor por medio de los pastores y los líderes. Dios ha usado este medio de gracia. Mientras que otros han sido también heridos por los falsos maestros, por estos falsos predicadores. Cuando estas personas no tienen un llamado de Dios, ellos vienen y predican lo que ellos quieren, no predican lo que la palabra del Señor manda, y muchas veces lleva a confusión al pueblo del Señor. Por eso es muy importante analizar el liderazgo de la iglesia en las Escrituras y especialmente en estos días. Especialmente en estos días cuando hay mucho pseudo predicador, mucho pseudo pastor, muchos pseudo líderes que utilizan la palabra del Señor solo para beneficiarse ellos mismos. Aquí en la palabra del Señor nosotros vamos a aprender que si los líderes son despreocupados en cuanto a Dios, en cuanto a la santidad, en cuanto a la misión, en cuanto a compartir el evangelio, entonces la iglesia queda corta en estas áreas. Y un número incontable de personas que nunca han escuchado el nombre del Señor Jesús, nunca han escuchado el evangelio, nunca han escuchado sobre el sacrificio, la muerte, la crucifixión, la resurrección del Señor Jesucristo, van a quedar abandonadas y van a morir eternamente en condenación porque no escucharon el evangelio. Sin embargo, por otro lado, si los líderes se apasionan por estas verdades bíblicas, entonces la iglesia se fortalece y oramos. Las almas alrededor de nuestras colonias, alrededor de nuestros países, serán transformadas por el evangelio a través del testimonio de la iglesia.
Por eso es que es muy importante y tiene que ver con cada uno de nosotros estos pasajes. Así que no importa quién sea usted, no importa en qué área sirva en el cuerpo de Cristo, el liderazgo cristiano es muy importante. Por lo tanto, vamos a estar estudiando las instrucciones que Pablo nos da en este capítulo 3, del versículo 1 al 7. Yo creo que por el tiempo no nos da para poder estudiar todo, porque la palabra del Señor es muy rica, tiene mucho contenido, así que vamos a estar solo con el versículo 1. Vamos a ver en primer lugar que tenemos que entender que el liderazgo de la iglesia está diseñado por Dios, primeramente. No es una invención del hombre, por lo que debemos evitar poner nuestra propia estructura sobre el diseño de Dios. Aquí claramente está la orden. Él ha diseñado el liderazgo de la iglesia para mostrar su gloria. Si lo pensamos de esta manera, la gloria de Cristo se muestra en la belleza de su novia, y la novia es la iglesia. Por lo tanto, aquellos que lideran deben ser una muestra visible de la gloria de Dios. Tristemente hay innumerables maneras en que la gloria de Cristo ha sido y continúa siendo comprometida ante el mundo, porque los líderes de la iglesia no muestran la gloria de Dios. Y esto es extremadamente serio. El liderazgo de la iglesia no solo está diseñado por Dios para mostrar su gloria, también está diseñado para depender del Evangelio. Esto es muy importante y muy interesante, porque nada de lo que Pablo nos dice en este capítulo 3 es posible sin el Evangelio. Yo creo que nadie puede llegar y cumplir con cada requisito que él manda aquí. Y es solamente a través del Evangelio del Señor Jesucristo que los pastores, los ancianos, los líderes, los predicadores pueden llegar y tener esa confianza de poder compartir la palabra solamente a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Las cualidades de carácter, funciones y responsabilidades de los líderes son posibles solo como resultado de que Cristo viva en su pueblo. De otra manera no se puede. Debemos tener en cuenta que Jesús es nuestro líder y que las personas están calificadas para liderar solo en la medida que Él está viviendo y trabajando dentro de ellos, dentro de cada líder. Separado de Cristo no se puede lograr. El estándar que pide la Biblia no se puede separado del Señor Jesús. Pablo comenzó su discusión sobre el liderazgo de la iglesia hablando de los obispos. En el contexto de 1 Timoteo capítulo 3 es significativo ver que el término obispo se utiliza a menudo en el Nuevo Testamento para describir una función de liderazgo única en la iglesia. De hecho, casi todas las iglesias que conocemos en el Nuevo Testamento dicen específicamente que tienen obispos o utilizan la palabra ancianos, que se refiere a los pastores. En Hechos capítulo 20, versículos 17 al 31, nos da una imagen clara de este punto, donde leemos el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. También Filipenses 1 también habla el mismo tema. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 y 2. El Nuevo Testamento utiliza otras dos palabras para describir la función de los ancianos, que es pastores.
Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 11 y 12. También utiliza la palabra y administrador. En Tito 1:7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni habido de ganancias deshonestas. Así que entendemos que estas palabras son intercambiables debido a pasajes como Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9, en la nueva versión internacional dice, donde Pablo utilizó el término ancianos, y en el versículo 5 utiliza el término administrador, y en el versículo 7 para referirse a la misma posición de liderazgo. También vemos algo similar con los ancianos en Hechos 20, versículo 28, ya que Pablo dijo que Dios ha hecho a estos hombres administradores que deben pastorear, a pesar de que previamente se refirieron a ellos como ancianos. Así que estas palabras se refieren a un líder específicamente, que entendemos en nuestros tiempos como un pastor. En Efesios 4:11, pastores traduce literalmente la palabra griega para pastor de ovejas. Por lo tanto, sabemos que estamos hablando de la misma función dentro de la iglesia, independientemente que la palabra utilizada sea pastor, obispo, anciano o supervisor. También debemos notar que el término obispo casi siempre ocurre en plural en el Nuevo Testamento. Así que la imagen que tenemos de las Escrituras no es una dictadura ni una democracia. En cambio, Cristo confió a los obispos la dirección de la iglesia. Acompáñenme con su Biblia en el versículo 1 y vamos a empezar a desglosar este texto. El versículo dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La frase palabra fiel es exclusiva de las epístolas pastorales y aparece 5 veces. Aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en el capítulo 1, versículo 5, en el capítulo 4, versículo 9, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 11, y en Tito 3:8. Y en cada ocasión presenta una verdad fundamental de gran importancia, conocida entre los creyentes. Era algo ya conocido cuando el apóstol Pablo decía palabra fiel. Ya era muy conocido que venía una palabra importante. Aunque la palabra fiel en este pasaje es con relación al tema del llamado al ministerio, las otras veces que aparece esta frase se refiere a asuntos doctrinales. Al incluir esta verdad con estos elementos esenciales de la doctrina cristiana, muestra la importancia que se le da a la función del liderazgo en la iglesia primitiva. Era y es una responsabilidad seria y sagrada. Así lo era antes, así lo es ahora. Es una responsabilidad seria y sagrada. En la época de Pablo, al pastorado no se entraba con facilidad, no como en estos tiempos. En estos tiempos, cualquiera que habla bonito ya quiere ser pastor. En los tiempos bíblicos no era así. Hoy en día las personas entran al ministerio por diversas razones.
y no todas ellas son dignas de elogio. Algunos entran por dinero, otros por seguridad de trabajo, otros entran por prestigio, otros porque buscan un respeto, otros por buscar el privilegio de trabajar con cristianos, u otros por motivos inadmisibles. Sin embargo, en la iglesia primitiva las condiciones eran muy diferentes, muy diferentes. Me llamó mucho la atención porque en estos tiempos bíblicos había poco dinero que hacer, ya que las iglesias eran pobres y pocos cristianos eran ricos. Entonces nadie quería ser obviamente ahí pastor, porque imagínense qué beneficio iba a tener comparado con los tiempos de ahora. La gente ve una manera de lucrarse al ser pastor. Sin embargo, no es así como lo enseña la Biblia. El ministerio no era una posición de prestigio en la sociedad, ya que los cristianos y especialmente los predicadores eran rechazados y eran despreciados a la misma vez. Y como la iglesia era a menudo blanco de persecución, los que estaban en funciones de liderazgo arriesgaban su vida. Muy diferente en estos tiempos. En estos tiempos no hay nadie que quiera arriesgar su vida. Apenas ven un pequeño problemita y ya se van, ya nadie los conoció. Pero en los tiempos aquí de Pablo no era fácil ser un pastor, no era fácil ser un líder. El registro de la iglesia en desarrollo declara constantemente la importancia del liderazgo espiritual. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia, lo menciona Hechos capítulo 14, versículo 24. Los ancianos, junto con los apóstoles, presidieron el concilio en Jerusalén, nos dice la Biblia en Hechos capítulo 15, versículo 2. Y como hemos estudiado anteriormente, Pablo había designado ancianos en Éfeso. Eso lo menciona Hechos capítulo 20, versículo 17 y en el versículo 28 también. Pablo dirige las epístolas a los filipenses y dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Les escribió a los tesalonicenses diciendo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Y de la misma manera el escritor de Hebreos exhortó a sus lectores: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si ven, la función del liderazgo trae un compromiso muy grande. Pedro escribió: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Como los guías espirituales siempre han sido la columna vertebral de la congregación, es necesario y muy importante que sean competentes. Se dice que en una iglesia con malos resultados, el asunto es en la mayoría de los casos no los pobres programas o las personas no comprometidas, sino que un liderazgo de bajo nivel.
Los guías espirituales no se producen tampoco en los institutos o en los seminarios o en el Colegio Reformado de Teología, que gracias a Dios tenemos ese medio de gracia en la iglesia local. A los líderes simplemente se les ofrecen herramientas para poder trabajar. Tampoco los comités de púlpitos ni los concilios de ordenación hacen a los hombres adecuados para el ministerio. Ellos simplemente tienen la responsabilidad de reconocer lo que ya son. Solamente el Espíritu Santo puede producir un verdadero guía espiritual, un verdadero pastor, un verdadero anciano, un verdadero diácono, un verdadero maestro. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Cuando Saúl fracasó en su reinado sobre Israel, Dios buscó a David, un varón conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 14. En Ezequiel 22:30 la palabra de Dios nos dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Un escritor que se llama Samuel Logan, uno de los primeros líderes del Ejército de Salvación, escribió: el liderazgo espiritual no se gana por promoción, sino con muchas oraciones y lágrimas. Se alcanza por confesiones de pecado y mucha búsqueda de Dios humilde y de todo corazón, por la rendición de uno mismo, por el sacrificio valiente de cada ídolo, por abrazar la cruz con denuedo y de forma imperecedera, inflexible y resignada, y por una eterna y resuelta mirada a Jesús crucificado. No se gana por la búsqueda de grandes cosas para uno mismo, sino más bien, como Pablo, teniendo esas cosas que son ganancia para nosotros como pérdida por Cristo. Este es un gran precio, pero debe pagarse sin temor por el que quiera ser uno simplemente un guía nominal, sino un verdadero guía espiritual de hombres. Un líder cuyo poder se reconoce y se siente en el cielo, en la tierra y en el infierno. Mis amados hermanos, el llamado a guiar a la iglesia es tan importante que solamente los más nobles deben aspirar. Esto es muy, muy importante. Luego seguimos con nuestra frase, si alguno. Ahí nosotros podemos ver un llamamiento limitado. Si alguno, dice el texto, el liderazgo de la iglesia no es para todo el mundo. Un requisito esencial para un pastor de iglesia es que sea hombre, primeramente. El pronombre indefinido, tis, que es la palabra alguno, debe considerarse aquí como masculino, de acuerdo con la forma masculina de los adjetivos en el versículo 2 al 6. Además dice, una mujer difícilmente pudiera ser marido de una sola mujer, ¿verdad? Para que no haya confusión. Versículo 2. Ni tampoco las mujeres en aquel tiempo gobernaban en su hogar. Versículo 5. Pablo aplica aquí la verdad que enseñó en el capítulo 2, versículo 11 al 15. Las mujeres no deben ser líderes en la iglesia. Como ya aprendimos en el capítulo anterior, ellas tienen una función esencial e importante en la iglesia, en el hogar y en la sociedad. Sin embargo, esa función no incluye el pastoreo sobre el pueblo de Dios. Luego tenemos la palabra anhela o desea en ese mismo versículo 1. Y dice que quienes anhelan el obispado deben tener un apremiante deseo dado por el Espíritu de ejercerlo.
La palabra anhela viene de orego, una palabra rara que solo aparece aquí en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, 10 y en Hebreos 11, 16 aparece esa palabra y significa extenderse tras o estirarse para hacer algo. El término no se refiere a motivos internos, sino que describe solamente la acción externa. Aquí describe a alguien que está dando pasos para llegar a ser obispo. Desea viene de la palabra epitumeo, que significa un apasionado impulso, en este contexto para bien o para mal. A diferencia de orego, este verbo se refiere al sentimiento o el deseo interior. Si tomamos en conjunto estas dos palabras, los dos términos describen al hombre que externamente aspira al ministerio debido a que en su interior hay una pasión que lo conduce. Algunos hombres buscan tener autoridad en la iglesia porque las personas que ellos estiman los han animado a hacerlo. Otros lo anhelan porque han decidido que el ministerio es la mejor opción. Ellos aman al Señor y a su iglesia, así que asisten a un instituto bíblico o seminario para prepararse para el servicio. Sin embargo, como no son impulsados por una pasión interior por el ministerio, esto puede convertirse simplemente en un ejercicio académico para ellos. Por otra parte, algunos tienen una gran pasión por el ministerio, pero les falta el dominio propio y la dedicación para las prioridades de la preparación. No pueden someter su vida a una disciplina que les permita entrar en el camino para lograr ese deseo. El hombre que ha sido de veras llamado al ministerio se caracteriza tanto por una pasión interna que lo consume, como por una búsqueda de disciplina exterior. Van de la mano. Tener ese deseo y a la misma vez buscar, prepararse, aprender. Para él el ministerio no es la mejor opción, es una opción. El que anhela obispado. No hay otra cosa que pueda hacer con su vida que lo pueda satisfacer aquel que anhela eso. Y por consiguiente trabaja con diligencia a fin de prepararse para ser competente para el servicio. Algunos pueden recibir el llamado tardíamente en la vida. Desde ese momento en adelante no harán otra cosa. Es algo que Dios lo va a dar. ¿En qué momento lo da? Él es el único que sabe, Él es soberano. Pero cuando lo da, ese es el deseo genuino que tiene el pastor y lo busca. Como ya hemos visto, algunos buscan el obispado por motivos equivocados, como el dinero, el poder o el prestigio. La verdadera motivación para anhelar el ministerio la describió el escritor que se llama Patrick Fair. La búsqueda que aquí se pretende debe ser la correcta, no la incitación de una ambición carnal, sino la aspiración de un corazón que ha experimentado la gracia de Dios y que anhela ver a otros llegando a participar del regalo celestial. No es el puesto lo que busca el que verdaderamente es llamado, sino el trabajo en sí. Otro escritor, Samuel Brengle, escribió que la estimación final de los hombres muestra que la historia no se preocupa por el rango o el título que tiene un hombre o el cargo que ha ocupado, sino por la calidad de sus hechos y el carácter de su mente y su corazón.
Si lo podemos decir de una forma sencilla, la ambición por el cargo corrompe, el deseo por el servicio purifica. Así que si alguno anhela obispado, puede tener en mente que se necesita mucho servicio para poder llegar a tener eso que Dios manda. Nuestro Señor describió el verdadero carácter del servicio espiritual en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 44. Dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. La iglesia debe tener la dirección de hombres apasionados para quienes sea apremiante el ministerio. Luego tenemos la palabra obispado. La palabra obispado. Tener autoridad sobre la iglesia no es una tarea insignificante, sino más bien una seria responsabilidad. En Hebreos 13:17, la palabra de Dios advierte que los líderes deben dar cuenta a Dios por cuán fielmente han guiado, mientras que Santiago añade que como enseñan afrontan un juicio más severo. Santiago 3:1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay un compromiso muy grande. La palabra obispo traduce episcopos. En nuestro tiempo, obispo está cargado de adornos eclesiásticos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el término obispo se refería a la misma función de un pastor o un anciano, como lo mencioné en Hechos 20:28, Tito 1:5. Algunos han sugerido que episcopos deriva su sentido del administrador, inspector o director económico de la ciudad en la cultura griega. Sin embargo, su uso en el Nuevo Testamento se compara mejor con el de los judíos esenios de la comunidad Qumran. Los obispos entre los esenios predicaban, enseñaban, presidían, ejercían autoridad y cuidado e imponían disciplina. Estas funciones reflejan mejor la de obispo del Nuevo Testamento que el empleo más limitado del término de la cultura griega. ¿Cuáles serían las responsabilidades de un obispo? La palabra de Dios dice que las responsabilidades de un obispo sería gobernar, predicar y enseñar. Primera de Timoteo 5:17. También orar por los enfermos, Santiago 5:14. Cuidar de la iglesia, ser ejemplo para los otros, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 y 2. Establecer el plan de acción de la iglesia. Esas son las funciones de un obispo. Y también ordenar a otros líderes, Primera de Timoteo 4:14. Luego tenemos la palabra buena obra. Aquí vemos un llamado digno. El ministerio es una buena obra. La palabra buena, kalos, noble, honorable y excelente obra. Es el llamamiento más digno y glorioso, como lo han reconocido siempre los hombres santos. El reformador inglés del siglo XVI, John Wycliffe, escribió:
El servicio más alto que los hombres puedan jamás alcanzar en la tierra es predicar la palabra de Dios. Este servicio recae particularmente en los sacerdotes y por tanto las más severas exigencias de Dios recaen sobre ellos, que acabamos de verlo por medio de la palabra de Dios. Y por esta causa Jesucristo dejó otros trabajos y se ocupó mayormente en la predicación, y así hicieron sus apóstoles, y por esto Dios los amó. En realidad la iglesia recibe mayor honra por la predicación de la palabra de Dios, y por lo tanto es el mejor servicio que los sacerdotes puedan dar a Dios. Y así, si nuestros obispos no predican e impiden predicar a los verdaderos sacerdotes, están en los pecados de los obispos que mataron al Señor Jesucristo. El puritano norteamericano del siglo XVII, Cotton Mather, concuerda con esta idea. Él dice: el oficio del ministro cristiano, correctamente comprendido, es el más honorable e importante que cualquier hombre en todo el mundo pueda alguna vez tener, y será uno de los asombros y empleos de la eternidad considerar las razones por las cuales la sabiduría y la bondad de Dios asignaron tal función al hombre imperfecto y culpable. El gran designio e intención del oficio de un predicador cristiano es restaurar el trono y el dominio de Dios en las almas de los hombres, mostrar en los más vívidos colores y proclamar en el lenguaje más claro las maravillosas perfecciones, oficio y gracia del Hijo de Dios, y traer las almas de los hombres al estado de eterna amistad con Él. Esta es una obra que un ángel quisiera como un honor para su carácter. Sí, un oficio en el que cada ángel en el cielo pudiera desear estar por los venideros 1000 años. Un oficio tan honorable, importante y útil, que si Dios pone en él a un hombre y lo cumple con fidelidad y éxito durante su vida, pudiera mirar con desdén a una corona y derramar una lágrima de lástima sobre el más deslumbrante monarca de la tierra. La obra de predicar y dirigir la iglesia que el Señor compró con su sangre es el llamamiento más elevado, mayor y más glorioso que alguna persona haya sido jamás. Luego también tenemos la palabra obra, un llamamiento exigente. Los que no quieren pasar trabajo no podrán hallar tal cosa en el ministerio. El ministerio es obra, es trabajo, una obra que exige de por vida. Pablo ordenó a Timoteo: haz obra de evangelista, 2 Timoteo 4:5. Le recordó también a los tesalonicenses que reconocieran a los que trabajan hasta el punto del agotamiento entre vosotros y os presiden en el Señor. Pablo dijo a los colosenses, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 28 y 29. El ministerio no es una ocupación de 8 horas o 5 en la que uno puede terminar y olvidarse cada noche. El ministerio es un trabajo arduo. Su trabajo es perpetuo, dependiente de un esfuerzo máximo del poder de Cristo obrando en el hombre. La obra del ministerio es una empresa tan seria que ningún hombre entra en ella
basado solamente en su propio deseo. El que va a dirigir la iglesia debe ser apartado para esa responsabilidad por la iglesia, cuando la misma reconozca claramente sus dones, virtudes y servicio, al compararlos con la norma que se ofrecen en los versículos del 2 al 7. Las señales que habían en este reconocimiento y que la persona había sido apartada para el ministerio en la iglesia primitiva era la imposición de manos. El simbolismo viene del Antiguo Testamento, donde el que ofrecía el sacrificio se identificaba con él para poner las manos al mismo. Al imponer las manos sobre un candidato para el ministerio, los líderes de la iglesia muestran su unidad y solidaridad con él. También le dan la recomendación, el apoyo y el consentimiento. Pablo advirtió a Timoteo que no impusiera con ligereza las manos a algunos, ni participar en los pecados ajenos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Los que ordenan a un hombre indigno al ministerio comparten el pecado por su pecado. La iglesia primitiva tomaba muy en serio la ordenación de los pastores. En Hechos 13:2 y 14:23 leemos que la oración y ayuno acompañaban al acto de apartar a los hombres para el ministerio. Se hizo en los primeros años por los apóstoles y luego por los ancianos de cada congregación. Así que la autoridad espiritual comienza con un llamado divino. Hombres impulsados por una pasión interior buscan activamente servir en la iglesia. La congregación o afirma o rechaza el llamamiento basándose en si la persona cumple o no con la norma que se ha delineado en el Espíritu. Así que voy a culminar leyendo nuevamente la palabra del Señor, donde dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Oremos, amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.